Hola, mi nombre es Wendy Andrade y quiero compartir hoy contigo sobre la terapia focalizada en las emociones. Leslie Greenberg nos decía, no cambiamos al pensar en nuestras emociones, sino al experimentarlas de manera diferente. Y yo te invito a preguntarte, ¿y si descubrir nuestras emociones más profundas fuera el primer paso para cambiar nuestra historia? Acompáñame a conocer un poco más de esta terapia. ¿Qué es la terapia focalizada en las emociones? Es un enfoque humanista experiencial que se centra principalmente en las emociones como una guía para un cambio psicológico. Considera que la emoción es el centro de la experiencia humana y la clave para una transformación. Es una terapia profundamente relacional y humanista que propone que solo la emoción cambió la emoción, lo dice uno de sus creadores, Leslie Greenberg, que el cambio terapéutico real ocurre cuando la persona puede vivir nuevas experiencias emocionales sanadoras dentro de una relación terapéutica empática y auténtica. Pero, ¿a quién debemos agradecer por la terapia focalizada en las emociones? Sus creadores fueron Sue Johnson y Leslie Greenberg. Principalmente Sue Johnson, quien nació un 19 de diciembre de 1947 en Reino Unido. Fue la creadora de EFT para parejas basado en apego y emociones. Además, revolucionó la terapia de pareja integrando teoría del apego y enfoque humanista. Diseñó el modelo estructurado de 3 fases y 9 pasos que hoy se usa a nivel mundial. Tenemos además a Leslie Greenberg, quien nace en 1945 y actualmente tiene 81 años. Nacido en Sudáfrica, creador del EFT individual, psicólogo emocional y uno de los terapeutas humanistas más influyentes actualmente. A partir de los 80s integró Humanismo de Rogers, Enfoque Experiencial Glending, Gestalt de Pearls y Psicoterapia Procesual. Conocidos sus creadores, ahora sí podemos ahondar más en el tema. Hablemos del procesamiento emocional en el cerebro. Y es que, ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando sentimos miedo, angustia o alegría? Bueno, hablemos de 5 etapas súper importantes. Primero, recepción y filtrado. Es cuando la información llega a nuestro cerebro y luego pasa al sistema límbico, donde se evalúa como agradable o desagradable. Luego tenemos el procesamiento emocional, donde el tálamo, hipotálamo e hipocampo procesan estímulos y generan respuestas físicas, como cuando ya procesas y entonces decides si expresarte de manera enojada o feliz. Además de las respuestas hormonales y neuronales, se liberan neurotransmisores como dopamina, serotonina y noradrenalina, que influyen en nuestro estado de ánimo, estrés y ansiedad. También los procesos cognitivos superiores, que eso es cuando la información emocional vuelve a la corteza cerebral para permitirnos tener pensamientos, decisiones y realizar funciones ejecutivas, además de la expresión emocional, donde la emoción se manifiesta mediante cambios, tanto físicos como el lenguaje corporal, expresiones faciales y el tono de nuestra voz. Ahora hablemos de sus fundamentos y centrémonos principalmente en 5. Experiencia subjetiva. La terapia focalizada en la emoción prioriza cómo la persona vive y siente internamente cada experiencia. Aceptación incondicional positiva. La terapia ofrece un ambiente donde el cliente se siente totalmente aceptado y comprendido sin juicio. Enfoque experiencial. Las emociones cambian solo cuando se experimentan profundamente en el presente. Aquí y ahora, la terapia se centra en lo que sucede emocionalmente en el momento presente. Aquí y ahora, la terapia se centra en lo que sucede emocionalmente en el momento presente. Y finalmente, la visión integral de la persona. La terapia focalizada en emociones entiende al individuo como un ser emocional, corporal y relacional inseparable. ¿Han pensado que todas las emociones que sentimos cumplen la misma función? Hablemos un poco sobre los tipos de emociones. Tenemos principalmente 4.
primarias adaptativas, primarias desadaptativas, secundarias e instrumentales. Las primarias adaptativas son emociones auténticas que nos guían y pueden ser una tristeza por pérdida o miedo ante un peligro real. En este caso, nuestro ejemplo es Simba, de la película El Rey León. Cuando Simba pierde a su papá, tiene una reacción y una emoción totalmente normal, que es sufrir ante un duelo. Como emoción primaria desadaptativa, entendemos que es una emoción enraizada en una experiencia traumática. De aquí puede venir un pánico escénico o un miedo aprendido. Y en este caso nuestro ejemplo es el Dr. Doofenshmirtz, quien tiene mucho miedo y tiende a ser muy sensible ante una persona que demuestre más fuerza que él por eventos traumáticos que sufrió en su niñez, como que lo vistiesen con ropa de mujer, lo vistiesen de gnomo y lo dejasen durmiendo fuera de casa, o el simple hecho de que sus papás siempre prefirieron a su hermano antes que a él. Tenemos las emociones secundarias, que son emociones que buscan tapar otras emociones, como la rabia que oculta la tristeza, un sarcasmo que oculta el miedo. En este ejemplo tenemos a Shrek, quien se mostraba siempre enojado, pero era tratando de ocultar la tristeza de vivir en soledad y que todo el mundo le tuviese miedo. Tenemos también la emoción instrumental, que son emociones actuadas para obtener algo a cambio. En este caso tenemos como ejemplo a Gideon de Gravity Falls, que frente al pueblo se mostraba como una persona sumamente dulce, pero en el fondo lo único que quería obtener era el poder del pueblo. Pero, ¿qué busca esencialmente la terapia focalizada en emociones? Primero, tomar conciencia, reconocer, nombrar y distinguir lo que yo siento como persona. Segundo, expresión emocional. Consiste en permitirme yo que la emoción salga y se exprese sin evitarla. Tercero, regulación emocional, que es manejar la emoción para que no se desborde y hacerla adecuada a la situación. Luego tenemos la reflexión, pensar sobre cómo me siento para entenderlo y darle un sentido. Y finalmente, la transformación, que es cambiar la emoción inicial por una respuesta emocional que sea más sana y adaptativa. Tenemos algunas técnicas que se utilizan en la terapia enfocada en las emociones. Entre estas están el focusing, la técnica de la silla vacía, la silla doble y las experiencias emocionales evocadas. En el focusing tenemos un enfoque en la sensación sentida. Se trata de dirigir la atención al cuerpo para identificar qué sensación se siente y conectarse con la emoción profunda para comprenderla y transformarla. La técnica de la silla vacía es dialogar con una parte interna, una emoción o una figura significativa, colocándola simbólicamente en la silla para expresarle las necesidades y resolver conflictos emocionales. Tenemos la silla doble, que es alternar entre dos sillas representando dos partes internas en conflicto, por ejemplo, la parte crítica y la parte vulnerable, para integrar así ambas y alcanzar un cambio emocional. Y por último, las experiencias emocionales evocadas. En esta, el terapeuta guía a revivir de manera segura y controlada una emoción primaria dolorosa, para generar una emoción nueva que reemplace la respuesta desadaptativa. Entre sus aportes principales tenemos la relevancia central de la emoción en el cambio terapéutico. Esta terapia nos demuestra que las emociones no solo acompañan, sino que también son un motor de cambio. La integración del apego con la terapia humanista, que nos demuestra cómo se combina la teoría del apego con un enfoque experiencial para llegar a moldear el bienestar. Un proceso claro y estructurado para transformar emociones. Nos propone un modelo organizado de acceso, regulación, exploración y transformación emocional. La validación científica de su efectividad. Cuenta con fuerte evidencia empírica que demuestra su eficacia para tratar depresión, traumas y ansiedad. Herramientas experienciales para resolver conflictos internos. Esto nos introduce en técnicas como las mencionadas anteriormente que permiten sanar heridas emocionales.
Muchas gracias por tu atención y quiero recordarte lo importante que es ver esta terapia y cómo nos ayuda a devolver el poder sobre nosotros mismos, porque vemos que no somos máquinas lógicas, sino seres que sienten y que nuestra inteligencia también reside en nuestra capacidad de abrazar nuestra propia vulnerabilidad. Nos vemos en un próximo video.